La pregunta que se hace mucha gente ahora, que es la que quiero contestar un poco con el tema que voy a presentar hoy, es, ¿no?, ¿por qué será que el gobierno de Estados Unidos está siguiendo lo que parecen ser políticas anti-israelíes, ¿no? Podríamos dar muchos ejemplos. Yo les puedo dar ejemplos mucho más viejos que la crisis en la que estamos ahorita, pero quiero hablar primero de los ejemplos que han sido, digamos, fulminantes para mucha gente en los meses y recientes, desde el 7 de octubre. Porque lo que hizo el 7 de octubre es que forzó a mucha gente a poner atención de una forma en la que antes no ponía atención. Y entonces se empezaron a dar se empezaron a dar cuenta de cosas que yo venía señalando desde hace 20 años, pero no lograba que nadie pusiera atención. Y lo que hizo el 7 de octubre es hacer a la gente poner atención. ¿Qué son estas evidencias de la política anti-israelí del gobierno de Estados Unidos? Bueno, voy a hablar de las más dramáticas. 6 meses antes del ataque del 7 de octubre, el gobierno de Estados Unidos liberó $6.000 millones. $6.000 millones para Irán. Una fortuna astronómica. ¿En qué se gasta el dinero Irán? Pues se lo gasta organizando piezas del tablero para exterminar al pueblo judío israelí. Lo dicen en voz alta. Y además sus acciones son obvias y claras. Están financiando Hezbollah, están financiando Hamas en Gaza. A través de Siria envían todo tipo de armamento. Y todo eso está abiertamente confesado como un esfuerzo para destruir en un genocidio gozoso el Estado judío, ¿no? Entonces, como no es precisamente un secreto, una política estadounidense para bañar de dinero a los iraníes, en mi opinión, solamente tiene una interpretación. Es un ataque contra Israel. Pero si uno necesitara más evidencias, pues podríamos señalar que inmediatamente después de comenzada la operación de Israel en Gaza, como respuesta a los ataques del 7 de octubre, Estados Unidos anunció $100 millones para Hamas. Y ese fue el primero de varias iniciativas a favor de Hamas, ¿no? Por supuesto que lo maquillan, lo disfrazan. Te dicen, no, es que es ayuda humanitaria para Gaza. Y como están totalmente convencidos de que somos unos idiotas, espero que no confirmemos esta sospecha que tienen sobre nosotros. Pero obviamente creen que somos unos idiotas. Porque en la conferencia de prensa donde anuncian esto, dicen es que es ayuda humanitaria para Gaza. Y un reportero que estaba presente cuando el secretario de Relaciones Exteriores estadounidense anunció esto, que no era un idiota, le preguntó, le dijo, oiga, pero ¿cómo que ayuda humanitaria para Gaza? ¿Quién va a recibir esto en Gaza que no sea Hamas? Pues sí. Los que van a recibir ese dinero son los terroristas de Hamas. Le están dando $100 millones a los terroristas de Hamas. Eso es lo que están haciendo. Y eso, pues, no es como que no saben para qué se va a usar ese dinero. Claro que lo saben. Si la constitución de Hamas, que es públicamente conocida, dice que el objetivo de Hamas es el exterminio de la población judía israelí, ¿no? Entonces, otra vez, un ataque contra Israel, pero si hiciera falta más evidencia, ahí están los miles de millones de dólares que ha estado enviando el gobierno de Estados Unidos al ejército del Líbano. El ejército del Líbano, como si el ejército del Líbano realmente existiera. Obviamente, el ejército del Líbano es un mito que vive nada más en los medios. Esa es una sucursal de Hezbollah, desde hace ya bastantes años. Hezbollah es el que realmente controla Líbano, ¿no? Entonces, si desde 2003 el gobierno de Estados Unidos está enviando miles de millones de dólares al ejército del Líbano, ¿qué está haciendo? Está atacando a Israel. Pero si hiciera falta más evidencia, tenemos el ejemplo de todo el dinero que se le envía a Egipto en armamento. Casi la totalidad de la ayuda económica que envía anualmente Estados Unidos a Israel, como unas 2/3 partes, digamos,
3/4, depende del año que uno escoja, es lo que se manda a Egipto. Pues nada más considerando un enemigo mortal de Israel, ya casi estamos en ceros en términos de a quién están ayudando militarmente, ¿no? Si empezamos a considerar los demás, el efecto neto es muy negativo para Israel, ¿no? Les menciono otro dato nada más para asegurar ese punto. El país que más armas recibe de Estados Unidos en todo el mundo es Arabia Saudita. Enemigo mortal de Israel, financiero del terrorismo yihadista antijudío desde hace mucho tiempo. Ese es el país que más armas recibe. Bueno, pero si todo esto no los convenciera, está la alianza íntima que tiene el gobierno de Estados Unidos con Qatar. Qatar se ha convertido en el principal financiero del yihadismo internacional antisemita. Son verdaderamente, son torrentes de dinero lo que vierte Qatar en esto, porque tienen esos torrentes de dinero. Ellos tienen las reservas de gas más grandes del mundo, una riqueza enorme, y todo eso se está vertiendo en el movimiento yihadista internacional para matar a todos los judíos. Es un poco increíble, ¿no? Decir que el gobierno de Estados Unidos es un aliado de Israel cuando Qatar solamente puede existir como un estado independiente gracias a que está ahí una base militar estadounidense, que de hecho es la más importante que tienen los gringos en Oriente Medio. Ahí está el cuartel de CENTCOM, en Qatar. Lo cual quiere decir que la política exterior de Qatar está bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Porque Qatar no puede existir sin esa base militar. ¿Estamos? Qatar es una pequeñísima península de arena totalmente plana que es imposible de defender, a menos que ahí esté la base de los gringos. Si no, se la comería Arabia Saudita, o se la comería Irán, o se la comería quien fuera, porque ahí están las reservas de gas más grandes del mundo, ¿no? Ya se los habrían comido. Entonces, si la única forma de Qatar para existir como un estado independiente es que lo protejan los gringos, ¿eso quiere decir que los gringos controlan su política exterior? El día que los gringos les digan, oigan, se acabó, ya, no pueden financiar yihadismo, se acabó. En ese momento se seca. Obviamente que el gobierno de Estados Unidos no le ha exigido jamás eso a Qatar. Luego entonces, ¿con quién están aliados? ¿Cierto? Y puedo continuar, la lista es muy larga, es perfectamente consistente. Las cosas que son inconsistentes son solo aparentemente inconsistentes. Por ejemplo, que los gringos enviaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¡Ah! ¿Cómo quieren a los judíos? ¡Wow! No, están enamoradísimos de los judíos. ¿Qué consecuencia práctica tiene eso? Ninguna. Si los yihadistas los van a exterminar si la embajada está en Tel Aviv o en Jerusalén. Lo que importa no es eso. Eso es darles a tole con el dedo. Hacen eso porque están convencidos de que somos unos idiotas. No nos tienen ningún respeto. Otro ejemplo de lo que hacen para convencernos de que la clase gobernante estadounidense es pro-israelí. Los acuerdos de Abraham. Negociaron los acuerdos de Abraham. ¿Los acuerdos de Abraham? Perdón. El acuerdo de Abraham se firmó con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un estado idéntico a Qatar, en donde prácticamente toda la población económicamente activa son inmigrantes y la gran mayoría de esos son esclavos. Esclavos con todas sus letras, en el sentido literal y no metafórico del término. Son gentes que no tienen libertad, que no se pueden ir ya de ese país, que tienen amo, que son abusados física y sexualmente. Hay millones de esclavos en Oriente Medio. Y a estos universitarios que están protestando en las universidades gringas y europeas no les importa. Ni siquiera saben que existe. Porque como ahí no están involucrados los judíos, eso no les importa. Los acuerdos de Abraham fueron firmados con Emiratos, con Mordor. Y la consecuencia de firmar el acuerdo de Abraham con Emiratos es que Emiratos ahora está recibiendo armamento gringo.
pero ya es kosher, porque se firmó el acuerdo de Abraham. Así es como nos dan a tole con el dedo, como decimos en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que un Estado creado por yihadistas, que sigue siendo un Estado yihadista, que está lleno de esclavos, que lo que quiere es destruir el Estado de Israel en un genocidio, ahora está siendo armado en público, sin ninguna vergüenza, por el gobierno de Estados Unidos. Como igualmente hicieron con Egipto. El modelo para el acuerdo de Abraham es el acuerdo de presunta paz con Egipto. Entonces Egipto firmó un papelito que no sirve absolutamente para nada, y a cambio de firmar ese papelito le regresaron todo el territorio del Sinaí, sin el cual no puede atacar a Israel. Se lo regresaron a cambio de una firma que obviamente no significaba nada, porque se descubrió en las operaciones en contra de Hamas en Gaza, después del 7 de octubre, cuando finalmente el gobierno de Israel, que siempre hace como que defiende a los israelíes cuando hace todo lo contrario, finalmente tomaron el control del corredor de Filadelfia en la frontera de Gaza y Egipto, y se descubrieron más de 150 túneles que los egipcios o habían permitido o habían colaborado en su construcción, cualquiera de las dos es pésima, para que los terroristas movieran armas, rehenes, personal terrorista, víveres, todo. Esa es una obvia violación del Tratado de Paz firmado entre Egipto y Israel. Es un ataque contra Israel. Ese tratado no sirve de nada, como tampoco sirve de nada el tratado firmado con Emiratos. ¿Okay? Pero te lo venden como una política supuestamente pro-israelí. Estas son las evidencias que supuestamente te tienen que convencer de que el gobierno de Estados Unidos está apoyando a Israel. Pero la peor de todas estas, o las dos peores políticas de todas estas que podemos mencionar, en mi opinión, son el Tratado de Oslo e Irán-Contra. ¿Okay? Ya nadie se acuerda de Irán-Contra. Es muy importante. A la mitad de los años 80 se descubrió que el presidente Ronald Reagan estaba enviando en secreto miles de millones de dólares en armas a Ayatollah Khomeini, al gobierno yihadista terrorista creado por Ayatollah Khomeini, cuya misión nacional es la destrucción genocida del Estado de Israel. Miles de millones de dólares en armamento secreto, año tras año durante los 80. Todavía no hay una explicación oficial coherente de por qué pasó esto. La explicación que dio Reagan cuando lo cacharon fue, es que había unos rehenes gringos en Líbano que los había tomado el Hezbollah. Y entonces, para rogarle a Khomeini que le pidiera por favor a Hezbollah que a ver si soltaba algunos rehenes, le mandamos miles de millones de dólares en armamento. Sí, no estuvo bien, pero la intención era buena. Queríamos salvar a los rehenes. ¿Creen que somos unos idiotas? ¿Creen que somos unos idiotas? ¿De veras? Y en esa coyuntura los gringos demostraron que son unos idiotas. Porque aceptaron esta historia absurda, que obviamente no podía ser cierta. Y después se demostró que no era cierta. Porque se documentó, algunos años después, que los primeros envíos de armas secretas para Ayatollah Khomeini habían comenzado en 1981. Mientras que el primer rehén de Hezbollah lo tomaron en Líbano en 1982. O sea que la decisión de empezar a enviar armas secretas a Irán no pudo tener absolutamente nada que ver con los rehenes que no existían. Y a la fecha no nos han dicho por qué sí le enviaron armas a Ayatollah Khomeini. Pero mi hipótesis ya la conocen. Estaban fortaleciendo al Estado de Irán para que destruya el Estado de Israel. Esa es la hipótesis obvia. Obvia, no requiere de ninguna complicación. La intención obvia de armar a una persona que quiere asesinar a otra es que quieres que esa segunda persona sea asesinada. Y la otra política que es especialmente dramática es el Tratado de Oslo. Porque el Tratado de Oslo lo que hizo fue meter a OLP Fatah, es decir, a la organización creada por Haj Amin al-Husseini, es decir, a la organización creada por el verdugo exterminador del pueblo judío europeo, al Estado judío.
Porque Al-Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue creada por este señor Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, y que fue, junto con Adolfo Eichmann, el codirector del sistema de campos de muerte que llevó a cabo lo que llamamos la solución final, o Shoah, o el Holocausto. Y eso lo hicieron sabiendo lo que hacían. Esto lo hicieron los gringos. Los gringos son los que metieron a esta organización, que fue creada para cometer genocidio, a territorio militarmente estratégico del Estado judío, Judea y Samaria y Gaza. Militarmente estratégico no según mi opinión, sino según la opinión experta del Pentágono, el órgano militar más importante de Estados Unidos, en un estudio que hicieron y que mantuvieron secreto durante años, pero lo elaboraron inmediatamente después de la Guerra de los 6 días. Y determinaron, y ahí lo pueden leer en mi página web, y determinaron, y está publicado en uno de los libros de Netanyahu también, y determinaron que el Estado de Israel a la larga no podía sobrevivir a sus enemigos musulmanes si no controlaban los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Y esos son precisamente los territorios que algunos años después el gobierno de Estados Unidos, el amigo de Israel, insistió que Israel le tenía que entregar a estos genocidas creados por el verdugo del pueblo judío europeo, que es que porque eso iba a producir la paz. Ese es el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que hace. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Una vez que ya te cae la ficha, una vez que ya... se me olvidó decirles, by the way, por cierto, OLP Fatah es la creadora de Irán. Me faltó ese detallito, pequeño detallito. Fueron los terroristas de Arafat y de Abbas, de OLP Fatah, los que entrenaron y armaron hasta los dientes a las guerrillas de Khomeini, que luego pelearon la revolución islámica en Irán. Entonces lo que metieron a territorio militarmente estratégico del Estado judío, creado para proteger al pueblo judío de los exterminios nazis, fue no solo a los hijos del exterminador nazi, sino a los papás del Estado que promete repetir el exterminio nazi. Eso fue lo que metieron a territorio militarmente estratégico del Estado judío. ¿Esos son los amigos de Israel? No, esos son los mejores amigos de Israel. Espero que Israel no tenga enemigos. Entonces, la pregunta después de todo esto es ¿por qué? ¿Qué explica que Estados Unidos, seamos muy claros, no es Estados Unidos, es la camarilla que gobierna Estados Unidos, es un grupo pequeñísimo de jefes muy poderosos en Estados Unidos que tienen en sus manos las riendas de las instituciones y que toman las decisiones de Estado. Pero estamos hablando de ellos, no estamos hablando de Estados Unidos. Hay que ser muy claros. Pero ¿no se supone que estos son herederos ideológicos de los jefes gringos que pelearon la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis? ¿No? ¿Y ahora por qué están moviendo las piezas del tablero y asistiendo a los yihadistas, ayudándolos a crear este ajedrez para exterminar al pueblo judío israelí? ¿Por qué estarían haciendo eso? Esto es una paradoja. Ahora, hay distintas maneras de resolver una paradoja. Aquí, por ejemplo, podrías resolver la paradoja demostrando que todo lo que yo dije es falso. Yo dije un montón de cosas, entonces igual y te toma algo de tiempo. Pero si demuestras que algunas de las más dramáticas son falsas, bueno, ya te puedes convencer sin tanto trabajo de que yo soy un mentiroso y tiras todo lo que dije. Entonces pueden empezar por tratar de verificar si es cierto lo que yo dije sobre OLP Fatah, sobre la historia de OLP Fatah, sobre su papel en la creación de Irán, ¿no? Puedes ir a checar eso. Eso, por cierto, estaba en la primera plana del New York Times en 1979, cuando sucedió la revolución iraní. Y luego, 3 años después, ya nadie lo volvió a mencionar, ¿no? Pero pueden ir a los archivos del New York Times y ver si les dije una mentira. Puedes ir a checar lo del dinero para el ejército libanés, etcétera. Todo lo puedes ir a checar. Y si logras demostrar que todo eso era falso y que en realidad Estados Unidos sí ha estado apoyando la seguridad del Estado judío, bueno, pues eliminaste la paradoja. Francisco dijo mentiras sobre la política de Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos sí está apoyando
a Israel, se esfuma la paradoja. La otra manera de esfumarla, si se convencen de que todo lo que yo dije sobre la estructura de la política exterior de Estados Unidos hacia Israel es cierto, entonces la forma de tratar de esfumar la paradoja sería revisar lo que aprendimos sobre la Segunda Guerra Mundial. Quizás la Segunda Guerra Mundial no fue precisamente como nos la platicaron. Porque sí es muy raro ver a los gobernantes gringos ahora haciendo tanto esfuerzo por repetir el crimen nazi. ¿Realmente estaban en contra del primer crimen nazi? Vamos a revisar, vamos a examinar la historia de la Segunda Guerra Mundial que aprendimos en la escuela, ¿ok? Y para eso el tema del eugenismo es clave. Pero es difícil conocer el tema del eugenismo porque ha sido borrado de la educación occidental. No es difícil aprenderlo. Si ustedes entran a internet con la intención de conocer qué fue el eugenismo, este es mi website para los que no quieran usar el QR, pueden ahí ir. Ahí está otra vez el QR, ya me sigo. Rápido, ahí van a ver un montón de distintos contenidos, ¿no? El libro que necesitan para esto obviamente es el segundo, sobre el eugenismo, pero, y tenemos también artículos sobre esto en la página web. Este libro es el más importante en la documentación histórica del eugenismo, es de mi amigo Edwin Black, un gran historiador. Es un libro que ganó un premio muy importante. Y bueno, entonces, esta es la pregunta que queremos contestar. El eugenismo es el tema que necesitamos porque el eugenismo es el tema que nos ayuda a ver que tiene sentido la intención que estamos descubriendo en el conjunto de políticas de los gobernantes de Estados Unidos. El eugenismo es el movimiento que dio lugar al nazismo alemán y el eugenismo tiene esta estirpe. Inicia en la aristocracia británica, brinca a la aristocracia estadounidense y juntos estas dos élites de poder financian el eugenismo alemán y lo convierten en el nazismo alemán, ¿ok? Y estamos hablando de las aristocracias, es decir, de la gente que controla los órganos de poder, que todavía, en la hipótesis que yo estoy defendiendo, todavía controlan los órganos de poder y por lo tanto sus políticas todas han sido consistentes. Nos parecen inconsistentes porque nos educaron para que no veamos esto. ¿Cómo nos educaron? ¿Quién nos educó? Antes que nada nos educó Winston Churchill, ¿ok? A Winston Churchill le tocó escribir la historia de la guerra, ¿ok? Esta es su magnum opus de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial. Ganadora del premio Nobel, ¿ok? Entonces, los órganos que producen el prestigio internacional, inmediatamente después de que se publicó esta interpretación de la Segunda Guerra por el vencedor, recuerden el viejo dicho, la historia la escriben los vencedores, lo hemos estado oyendo toda la vida, ¿no? No hay mayor expresión de ese principio que ver al ganador de la Segunda Guerra Mundial escribiendo la historia de la Segunda Guerra Mundial. No puede haber expresión más pura de ese principio. Y este libro, al que le dieron el prestigio del premio Nobel y que inmediatamente se vendieron miles y cientos de miles de copias, millones de copias, se convirtió en la columna vertebral de toda la historiografía de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y no solo este libro, luego vino el libro de William Shirer, Auge y Caída del Tercer Reich, que se escribe sobre la estructura interpretativa de Churchill. O sea, él no se pelea con la interpretación de Churchill, al contrario, él construye sobre el edificio de Churchill, ¿ok? Como hacen todos, de hecho. Todos hacen esto. Todos los historiadores de la Segunda Guerra Mundial hacen esto. Todos los, digamos, mainstream, ¿no? A los que no los corren de las universidades, ¿no? Y William Shirer, este libro que escribió William Shirer, no solo es el libro más leído sobre la Segunda Guerra Mundial, este es el libro de historia más leído de toda la historia. Es un fenómeno editorial sin precedente, ¿ok? Entonces, tanto Churchill como Shirer
crearon el paradigma pedagógico de la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros cruzamos la escuela o la universidad, el paradigma interpretativo que recibimos sobre la Segunda Guerra Mundial es el que crearon Churchill y Scheider. ¿Ok? No importa que nunca hayas leído estos libros. La narrativa que tus profes tenían en la escuela y en la universidad es, en sus puntos básicos y en su interpretación básica, es la que produjeron Churchill y Scheider. ¿Okay? Ahora, ¿por qué insisto tanto en que fueron ellos dos los que produjeron esta estructura? Por la siguiente razón. En el segundo libro del Magnum Opus de Churchill, que se llama la tormenta que viene, The Gathering Storm, que es donde él explica su versión de cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial, por qué sucedió. ¿Okay? Ahí es donde uno tendría que escuchar sobre el tema del eugenismo. Si el eugenismo es el movimiento que produjo al nazismo alemán y tú estás escribiendo un libro entero para explicar las causas de la Segunda Guerra, pues ahí tendrías que hablar del eugenismo muchísimo, ¿no? Como mínimo mencionarlo. La palabra eugenismo no aparece en una sola de las páginas de este libro. Como esta es la estructura pedagógica, cuando la gente cursa la escuela, prácticamente no le hablan del eugenismo. Y si por alguna coincidencia el prof sabe del eugenismo y lo menciona, no se hace ninguna liga entre el eugenismo británico y estadounidense y el nazismo alemán. Eso jamás sucede. Jamás. Tenemos el mismo problema con Scheider. El libro de Scheider es muy grande, son, si mal no recuerdo, 1250 páginas. Y en ninguna de esas páginas aparece una sola vez la palabra eugenismo. Esto es tanto más notable porque el movimiento eugenista fue el movimiento social y político más importante de la primera mitad del siglo XX a nivel mundial. Digo, es obvio eso, ¿no? Porque este movimiento produjo la Segunda Guerra Mundial. No hay nada más importante que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay nada más importante en la primera mitad del siglo XX que el eugenismo. Y este es el movimiento que ya nadie conoce. Lo tuvo que rescatar del olvido Edwin Black en el año de 2003, que es cuando publicó su libro. Algunos de ustedes se están enterando por primera vez del eugenismo. También lo llaman eugenesia. Pero a mí no me gusta decir eugenesia porque eugenesia suena a que estás hablando de una ciencia. Y eso es justamente lo que los eugenistas quieren, porque el eugenismo es una pseudociencia. Entonces yo no los quiero ayudar. Yo nunca digo eugenesia, yo digo eugenismo porque es una ideología, es una pseudociencia, ¿no? Entonces, ¿qué sí aprendemos en la escuela? En la escuela nos dan el paradigma de Churchill y de Scheider. Entonces la percepción que tenemos del gobierno de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es que este gobierno se fue a pelear con los nazis para salvar a los europeos, ¿no? Y liberar a los judíos que estaban siendo exterminados en los campos de muerte, ¿no? Y entonces vemos fotos como estas, con los soldados gringos llegando a los campos de muerte, etc. Y nos vamos a dormir con esta historia de los buenos y los malos, tan bonita de cómo los buenos gringos fueron a detener el holocausto y a salvar a los europeos de los nazis, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar la historia como yo la entiendo. En mi opinión, nuestra comprensión de la historia occidental tiene que comenzar o tiene que anclarse, aunque no comience ahí, tiene que anclarse poderosamente en el año de 1848. Yo he podido ver que el año de 1848, que en mi opinión, en mi humilde opinión, es el año más importante de toda la historia del planeta, yo he podido ver que la memoria de este año se ha perdido casi por completo, a pesar de su titánica importancia. Yo platicaba en el ITAM, cuando yo enseñaba en el ITAM, con chavos que estaban estudiando en ciencia política, en relaciones internacionales, porque obviamente a algunos de esos chavos les interesaban las locuras que yo estaba diciendo. Y se me acercaban, algunos venían a mi clase, y yo daba una clase sobre la historia de Occidente, el judaísmo y la historia de Occidente, y algunos se apuntaban y venían. Y entonces, en estas interacciones yo los entrevistaba para ver qué sabían, ¿no? Y
prácticamente ninguno de ellos me podía decir por qué era importante el año 1848. Y cuando algunos sí sabía, me decía algunas, sí hubo unos levantamientos, pero no tenían para nada claro de qué tamaño era la importancia de lo que había pasado. Esto es realmente increíble, es como si se les hubiera olvidado la Segunda Guerra Mundial. Es, de hecho, de cierta forma, todavía más tremendo que eso. Entonces, quiero hacer ese preámbulo para que ustedes, ahorita que van a aprender sobre 1848, de veras sientan el peso de lo que les estoy comunicando. Porque esto ya no se hace en las escuelas. En 1815, tenemos en 1789, tenemos la Revolución Francesa, un parteaguas, ¿ok? Pero un parteaguas que no completó su trabajo. En 1815, Napoleón fue derrotado. Y entonces, esos ideales de la Revolución Francesa que Napoleón había estado exportando a toda Europa con sus conquistas, ¿no? Que había estado reemplazando los sistemas legales absolutistas, totalmente represivos que había en este continente, ¿no? Los reemplazó con el Código Napoleónico, que por supuesto que no era perfecto, pero que era muy superior a lo que estaba reemplazando. Instituía un sistema mucho más liberal, mucho más meritocrático, extendiendo garantías a mucha más gente, ¿no? Promoviendo la igualdad, con base en las recompensas con base en el talento y en el esfuerzo, etcétera, este tipo de cosas, en vez de la alcurnia, en fin. Y liberó a los judíos de todos los guetos. En todos los territorios que él liberó, ¿no? Porque lo recibieron como libertador en muchos lugares. Ahí él abrió también las rejas de los guetos, ¿no? Y entonces allí había un proceso que prometía extender los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Que aquí los españoles, los españoles siempre son únicos. Bueno, aquí los liberales resistieron a Napoleón. Y entonces empujaron un liberalismo todavía más radical que el de Napoleón, defendiendo a Fernando VII, que inmediatamente cuando el esfuerzo de las Cortes de Cádiz y todo el movimiento patriota por expulsar a los bonapartistas tuvo éxito, Fernando VII, por supuesto, traicionó todo el movimiento liberal que lo había regresado al trono, ¿no? Y vamos de regreso para atrás, ¿no? De regreso al medioevo. Pero en el resto de Europa sí funcionaba la conquista bonapartista como una liberación. Pero eso se acaba en 1815, porque en 1815 derrotan a Napoleón. Y de 1815 a 1848 tenemos un periodo en el que las aristocracias occidentales, desde los grandes centros de poder que eran el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco y el Imperio Prusiano, ¿no? Estos unidos en algo que llamaron la Santa Alianza, trataron de patearnos de regreso al medioevo, ¿ok? Y entonces hubo muchísima represión en este periodo, hubo levantamientos en distintos lugares, todos reprimidos, pero se estaban sentando en un polvorín y eso voló en 1848. En 1848, de ahí viene la palabra primavera, que ahora se la quieren pegar a cualquier movimiento de 3 pesos, ¿no? La palabra primavera de ahí viene, de la primavera de los pueblos europeos en 1848, cuando todos sus abuelos se levantaron simultáneamente en todo rincón de Europa. Fue una cosa jamás vista, un cataclisma social y político que no había sucedido jamás en ningún lado. Toda una civilización haciendo barricadas en las calles con bayonetas, exigiendo... fíjense nada más, primero vean la envergadura de esto, porque verdaderamente es asombroso. Los puntos rojos en el mapa son todas las ciudades en donde hubo revoluciones en el mismo año, simultáneas, en todo el continente europeo. Esto empezó en Sicilia, subió por la bota de Italia, como si fuera la mecha de una bomba, y cuando llegó a París, voló y todo estalló en toda Europa. ¿Ok? ¿Y qué estaban pidiendo sus abuelos? Estaban pidiendo, exigiendo, ¿qué digo pidiendo? Estaban exigiendo constituciones, parlamentos, elecciones, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de asociación, cartas de derechos, separación de iglesia y Estado.
todo lo que es fundamental para la vida democrática occidental moderna que ahora todavía durante los siguientes 3 minutos gozamos. ¿Okay? Todo eso se empezó a construir a partir de 1848. Por supuesto, no se estableció todo inmediatamente, pero lo que sí logró el año de 1848 fue transformar la gramática política de Occidente. Es decir, después de 1848, los gobernantes tuvieron que empezar a hablar de una forma completamente distinta, ¿ok? Porque no querían que les cortaran sus cabezas. Se asustaron muchísimo. Cuando estos movimientos revolucionarios empezaron a triunfar y a derrocar gobiernos en todos lados, los gobernantes inmediatamente empezaron a prometer todo, parlamentos, cartas de derechos, todo, cualquier cosa con tal de que no les cortaran las cabezas, porque eso es lo que creían que iba a pasar. Y aquí comenzó el movimiento que yo llamo la gran hipocresía. Las clases gobernantes aprendieron a hablar el idioma liberal para poder quedarse en el poder. Y al mismo tiempo empezaron a conspirar con muchísima inteligencia para averiguar cómo podía ser socavado el nuevo moderno sistema democrático tras bambalinas. ¿Ok? Y el que explicó cómo lo estaban haciendo se llama Maurice Joly. Maurice Joly, en mi opinión, es el más grande teórico político de todos los tiempos. Yo lo llamo Machiavelli después de Machiavelli y Orwell antes de Orwell. ¿Okay? Es de esa estatura y quizá más importante que los otros dos. Y lo que dijo Maurice Joly, esto lo dijo, ok, entonces, 1848, ¿okay? Todo el mundo se levanta en todos lados, las aristocracias se espantan. En Francia, como siempre, suceden las cosas más impresionantes, ¿no? Porque ahí siempre todo es más impresionante. Y se funda la Segunda República Francesa, importantísimo. ¿Y quién gana las elecciones para presidente de la Segunda República Francesa? Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del conquistador. ¿Ok? Bueno, y ya en el exilio en Londres, Luis Napoleón se había estado codeando con los políticos británicos y desde ahí había estado escribiendo tratados políticos como ya semisocialistas, prometiéndole todo a las clases obreras y bla, 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 ¿no? Y con ese lenguaje lo eligen presidente. Bajo el gobierno de Luis Napoleón Bonaparte, el que después se haría llamar a sí mismo Napoleón III, traicionando por supuesto los ideales de la Segunda República, pero bajo el gobierno de Luis Napoleón, este señor, que era un abogado y un político, un analista político nato, escribe un libro que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. ¿Okay? Y en ese libro, que lo escribió como un diálogo entre dos filósofos que están especulando sobre si la democracia moderna puede sobrevivir, ¿no? Maquiavelo y Montesquieu se encuentran en el infierno, ¿no? Están esperando el juicio final, ¿no? Para saber a dónde se iban a terminar finalmente, pero mientras están, no en el limbo, sino en el infierno, por alguna razón decidió eso Joly. Y entonces, para pasar el tiempo, dicen, bueno, estamos aquí, vamos a pasar mucho tiempo, vamos a hablar de política, es lo que nos gusta. Y entonces Montesquieu le dice a Maquiavelo, no, hombre, pues lo que yo puedo ver es que ya se arregló el asunto, porque ya en Europa se crearon constituciones y parlamentos y se separaron los poderes del gobierno, como yo recomendé, y hay elecciones y ya se acabó la opresión, ya no se puede concentrar el poder, esto está solucionado. Y Montesquieu se ríe de él, y todo el resto del libro, Maquiavelo se ríe de Montesquieu, y todo el resto del libro es Maquiavelo riéndose de Montesquieu y explicándole cómo los gobernantes van a fingir ser demócratas y al mismo tiempo van a estar destruyendo la democracia tras bambalinas. Y lo que explica Maurice Joly, y este es el tema del artículo que acabo de publicar en mi página web, váyanlo a leer por favor, porque se articula con esto que están escuchando ahorita perfectamente. Lo que dice Maurice Joly es: veo que los ciudadanos occidentales le van a permitir a los nuevos gobiernos democráticos crear agencias clandestinas de inteligencia, servicios secretos que se gastan el dinero de los ciudadanos en secreto, que no transparentan a dónde se fue el dinero,
Y como los ciudadanos están permitiendo eso, la democracia ya se acabó. El día que nació, se acabó. Porque lo que van a hacer los gobernantes con ese poder secreto de actuar que les acaban de dar los ciudadanos es que van a empezar a corromper en secreto todas las instituciones de los ciudadanos. Y van a crear un simulacro de democracia. Van a administrar la realidad de la gente y entonces va a haber un partido comunista y va a haber un partido liberal y va a haber un partido monarquista y va a haber un partido lo que tú quieras. Y las riendas de todos los partidos los van a estar jalando ellos, porque ya van a haber enviado a sus agentes secretos a volverse los líderes, o si no, los van a corromper a los líderes en secreto, o los van a amenazar en secreto, y van a tomar el control de todas esas instituciones. Y la gente va a salir a votar, y van a publicar, y van a hacer todo eso. Pero como el menú está controlado por los amos de los servicios secretos, las elecciones que la gente está haciendo, las decisiones que están tomando, ya están circunscritas por las cosas que los gobernantes permiten. Y entonces ya no importa que elijan, siempre están eligiendo lo que los gobernantes quieren. Y de esta forma van a ser manipulados y la democracia se acabó. Okay. Ahora, lo más interesante de este análisis de Jordi, porque él es muy cuidadoso en darte no solamente el marco general y la pregunta como fundamental, digamos, teórica de filosofía de gobierno, que es, ¿tiene sentido o no que los ciudadanos libres permitan que el gobierno se gaste su dinero sin enseñar la factura, ¿no? Eso tiene sentido, esa es la pregunta grande filosófica, pero también se esmera en decirte todas las técnicas específicas que van a usar. ¿Cómo específicamente lo van a hacer? Con muchísimo detalle. Y todo lo que explica es brillante. Es como un manual para corromper una democracia sin que la ciudadanía lo entienda. Y lo más asombroso de todo lo que explica Joly es que Joly no estaba especulando. Joly estaba describiendo lo que Luis Napoleón Bonaparte ya estaba haciendo en la Segunda República Francesa. Luis Napoleón Bonaparte creó un servicio secreto, lo pueden ir a buscar, esto es muy famoso, un servicio secreto gigantesco que se considera un precursor de los estados totalitarios, y con ese servicio secreto corrompió absolutamente todo el sistema francés. ¿Okay? Él jalaba los hilos absolutamente de todo. Y eso es lo que estaba describiendo Joly, ¿no? Joly lo escribió como una profecía, como una discusión filosófica, porque justamente no quería que Luis Napoleón lo arrestara. Y lo escribió con un seudónimo, no puso su nombre, y no lo publicó en Francia, lo publicó en Bélgica. Pero igual, la policía de Luis Napoleón sabía perfectamente quién había escrito este libro y dónde estaba. Y lo arrestaron, lo metieron a la cárcel, se confiscaron todas las copias del libro de Joly, desapareció de la circulación, nadie se enteró que el libro existía. Y tenía tal control Luis Napoleón de la realidad de la gente a través de su control clandestino del sistema de medios, de la publicación de libros, todo esto, que después de unos años dejó salir a Maurice Joly. No era ningún peligro, nadie le iba a dar el micrófono a Maurice Joly, no se iba a poder comunicar con nadie, entonces no importaba, lo dejó libre. Ya tenía el control de la realidad. Este es el libro que escribió, lo pueden ustedes leer, y ahora ya está disponible otra vez. Es una obra maestra de pensamiento político, lo recomiendo mucho. Al mismo tiempo que estaba escribiendo Maurice Joly, separados por unos cuantos años, nada más, empieza a escribir sus primeros textos eugenistas, Francis Galton. Francis Galton también estaba reaccionando al año de 1848. Pero lo que le preocupaba a Francis Galton no era advertirle a la gente que los logros de 1848 a la larga se iban a perder. Por el contrario, a Francis Galton le preocupaba que el efecto de 1848 fuera una democracia exitosa en Occidente. Él lo que quería era destruir la democracia. Entonces inventó esta teoría eugenista que lo que dice es que las aristocracias occidentales son más listas que las clases bajas, son literalmente más inteligentes, según él, que las clases bajas, porque tienen más sangre alemana, germánica, aria, nórdica. Ese argumento empieza con el movimiento eugenista. ¿Ok? Y aunado a ese argumento iba
la implicación lógica. Bueno, si las clases bajas a las que les estamos dando el voto son retrasados mentales, porque eso es lo que decía que eran, si son retrasados mentales, pues obviamente esto va a destruir a la sociedad. Sobre todo si dejamos que se mezclen biológicamente con las clases altas. Se empiezan a formar apareamientos de aristócratas y pobres y clases medias y todo, se empieza a volver un revoltijo biológico, se apendeja la raza, ¿no? Al rato todos vamos a ser imbéciles porque, según Galton, los genes de los tontos eran más fuertes que los genes de los listos. Entonces, cuando hacías la mezcla, siempre perdían los genes de los listos, lo cual, aunque Galton hacía alarde de estar aplicando la teoría de Darwin, demuestra que de hecho la estaba poniendo de cabeza, porque la teoría de Darwin lo que dice es que los genes superiores son los que se vuelven más comunes, mientras que aquí Galton lo que estaba diciendo era que los genes inferiores eran los que se volvían más comunes. ¿Okay? Entonces, nunca acusen a Galton de ser un darwinista, porque no es cierto, es un antidarwinista. Estas ideas de Galton, de hecho, vienen de la antigüedad clásica. Vienen de las sociedades antiguas de Grecia y Roma. Como explica el historiador Benjamin Isaac, que es un gran historiador de las ideas racistas, de la evolución de las ideas racistas en Occidente, en un libro que se llama La invención del racismo en la antigüedad clásica, él explica, dice, cito, Francis Galton fue uno de los muchos cuyo racismo se influenció de distorsionar las ideas de Darwin. Otras influencias son los textos eugenistas de Platón, Aristóteles, Plutarco. En Esparta, por ejemplo, había la costumbre de, si el niño parecía que no iba a ser buen soldado, el bebé, ¿no? Después de nacer, bueno, pues lo tiraban en una cañada y ya hacían ahí ellos una selección desde el primer momento de vida. Y luego había un entrenamiento tan violento que se llamaba ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba el agoge. Agoge, que era tan tremendo ese entrenamiento para los jóvenes reclutas al ejército espartano, que los reclutaban a partir de la edad de 7. A partir de la edad de 7 le quitaban al crío a sus papás y lo mandaban al entrenamiento, que se volvía efectivamente un hijo del Estado. Y era tan duro el entrenamiento que no todos lo sobrevivían. Entonces ahí había otro corte, digamos, otro filtro, perdón. Bueno, siempre me preguntan, oye, ¿y por qué habrían todos los aristócratas en Europa de decir que tienen sangre germánica? Pues porque la tenían, ¿ok? La aristocracia, este es un mapa hecho por Madison Grant, que fue un eugenista estadounidense muy importante, en donde, según él, la mancha roja, lo rojo te está diciendo dónde hay más sangre germánica, ¿no? No todos estaban de acuerdo, hubo otros mapas. El punto es nada más mostrarles que esto se publicaba, esto era una cosa corriente, había muchos libros así, y se enseñaba en las universidades, ahorita les explico eso. Pero entonces ellos decían, no, es que la crema innata, ¿no?, de la aristocracia occidental europea, esos son alemanes. ¿Por qué decían eso? Decían eso porque estaban conscientes de la historia de Europa. Cuando, desde que eran grecorromanos, las élites de poder en Europa siempre han estado obsesionados con el estudio de la historia. Y esto no ha cambiado. Y entonces ellos entendían que cuando el Imperio Romano Latino, el Imperio Romano Occidental, que tenía su capital en Roma, recordemos, el oriental tenía su capital en Constantinopla, pero cuando el occidental tiene, por ahí acercándonos al año 500, finales del siglo V, se empieza a desmoronar la estructura política del Imperio Romano Occidental, y son aristocracias castrenses, militares, germánicas, las que se van quedando con el gobierno de lo que habían sido las provincias occidentales del Imperio Romano. Y pues empiezan ellos ahora a oprimir a los mismos pobres diablos de nuestros abuelos, que antes habían sido oprimidos por los romanos. Y también hubo una fusión ahí de las aristocracias germánicas y romanas. Y entonces tenemos en el norte
de Italia, ostrogodos y luego también lombardos, visigodos aquí, en lo que ahora es Francia, Países Bajos y Alemania, francos, otro pueblo germánico, anglosajones y luego también normandos. Los anglosajones son la fusión de dos pueblos germánicos, los normandos son un tercer pueblo germánico que también invade las Islas Británicas después y se fusiona luego con la aristocracia anglosajona. Y en el norte los pueblos escandinavos, ¿no? Entonces, y hay un reparto de tierras que se hace después, por ahí del año 800, cuando Carolus, que los historiadores insisten en recordar con el apodo que le dieron de Magno, ¿no? Carlomagno, un rey alemán, un rey franco que habló alemán hasta el día que se murió. Él conquista un cacho enorme de lo que había sido el Imperio Latino Occidental. Entonces el Papa León III dice: este es el momento de revivir el Imperio Romano. Y entonces corona a Carlomagno Sacro Emperador Romano y revive la estructura, por lo menos ideológica y en ciertos aspectos administrativa legal del Imperio Romano, que era una tradición que la Iglesia había estado custodiando, esperando el momento de poderla revivir, ¿no? Entonces eso se hace aquí, se revive el Imperio Romano. Y en este momento Carlomagno hace un reparto de tierras a sus aliados que le ayudaron a conquistar todo este enorme territorio, y uno se vuelve barón de por allá, otro marqués de por aquí, otro es conde, duque, etc. Y se reparten estos grandes latifundios, y entonces lo que conocemos como la nobleza europea nace en este reparto de latifundios, y esos son los nobles de Europa. No todos hablan alemán hoy, pero todos vienen de este proceso histórico. Entonces ellos entendían eso, las aristocracias modernas en el siglo XX conocían esta historia, todos sabían que tenían una alcurnia germánica, y entonces ese recuerdo de todos venimos de alemanes se vuelve como el pegamento ideológico para unirlos tras fronteras en un esfuerzo internacional de destruir la democracia moderna, ¿okay? Y entonces, ¿qué hicieron? Que la teoría medieval de la sangre azul, que decía que los aristócratas tenían que gobernar a todos los demás porque supuestamente tenían una mejor sangre, ¿no? En ese estrato social, simplemente ese viejo vino lo vierten en botellas nuevas pseudocientíficas, y ahora en vez de decir sangre empiezan a decir germoplasma y luego genes, cuando la teoría de Mendel se vuelve dominante, ¿no? Empiezan a defender el esfuerzo por eliminar los logros en términos de derechos políticos, derechos civiles, derechos humanos que estábamos logrando todos en Occidente, ¿no? Echar eso para atrás lo empiezan a justificar con estos argumentos eugenistas, de que no, es que la sociedad se va a colapsar si esta gente que son retrasados mentales gobiernan y votan y además se mezclan, los genes de ellos nos van a apendejar a todos. Y esto entonces se exporta de Gran Bretaña, o sea, nace en la cabeza de Francis Galton, se vuelve un movimiento con muchos adherentes en la aristocracia británica, y se exporta a Estados Unidos, se vuelve muy popular entre los grandes industriales estadounidenses, los grandes monopolistas, y lo que hacen es tergiversar los exámenes de IQ. ¿Okay? Los exámenes de IQ habían sido inventados por un hombre que no era eugenista, por Alfredo Binet, que estaba interesado simplemente en diagnosticar mejor la velocidad de aprendizaje de los niños de las escuelas públicas de París, y entonces él quería un mecanismo para averiguar a qué niños los ayudabas un poco más o les cambiabas el estilo pedagógico para que todos terminaran aprendiendo lo mismo y todos fueran igual de inteligentes. Así es como hablaba Binet sobre la inteligencia. Para Binet la inteligencia era una consecuencia del aprendizaje, no su causa. ¿Okay? Que obviamente es la teoría que tiene sentido. Y de hecho está demostrado, porque hay un efecto muy famoso que se llama el efecto Flynn en los estudios de IQ, que esencialmente lo que quiere decir el efecto Flynn es que en el último medio siglo, más o menos, un poco más, 60 años, se ha visto un incremento tremendo en el IQ promedio
de las poblaciones occidentales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto aparecieron genes de la nada y nos volvimos todos genios y nuestros abuelos, por contraste, son retrasados mentales. No. Lo que quiere decir es que ahora hay cosas que nos están entrenando de ciertas formas que antes no había, que por lo tanto nos volvieron más listos para algunas cosas, pero es una consecuencia del entrenamiento que estamos recibiendo. Aquí los genes tienen muy poquito que ver, son procesos de entrenamiento. Les doy un ejemplo muy obvio. En los exámenes de IQ hay muchos ejercicios que tienen que ver con rotación de objetos, ¿se acuerdan? Cuando hicieron estos, que tienes que escoger de las distintas opciones que te dan, ¿no? ¿Cuál es la figura modelo rotada en otra, ¿no? Bueno, ¿ustedes no creen que años de jugar Tetris cuando eres niño te van entrenando para ese tipo de problemas? ¿No? Entonces, obvio, las generaciones que crecieron con Tetris y otros juegos de video que nos fuerzan a rotar en nuestra cabeza las figuras, nos han preparado para ese tipo de problemas en los exámenes de IQ y ahora lo sabemos mucho mejor que nuestros abuelos, claro. Y lo mismo con otros aspectos de desempeño cognitivo. Y eso es justo lo que decía Binet. Binet decía, las diferencias en desempeño cognitivo son consecuencia de distintos regímenes de aprendizaje y distintas ventajas ecológicas que tienen algunos alumnos versus otros. Pero lo que los eugenistas querían decir, y estos son los grandes psicólogos del eugenismo, lo que ellos querían decir es que las diferencias de desempeño cognitivo, lo que ahora llaman inteligencia, tenían que ver con diferencias genéticas y que supuestamente los genes más listos eran los de los alemanes. Eso es todo eso querían decir los eugenistas. Y estos son los grandes eugenistas, psicólogos eugenistas, para que ustedes se den cuenta de la calidad de esta gente. El artículo que todo mundo en el mundo de la genética de comportamiento y los estudios de IQ, este fraude continúa, todos citan un artículo de 1904 de Charles Spearman como el brillante artículo de Spearman que es como la piedra fundacional de toda la literatura del IQ. Bueno, al año siguiente, en 1905, Alfredo Binet, que sí entendía estadística, que de hecho había desarrollado un método estadístico propio, se burló de ese paper de Charles Spearman. Y en 3 páginas demostró que Charles Spearman tenía que estar mintiendo sobre sus resultados porque eran estadísticamente imposibles de obtener en un experimento. O sea, no sabía suficiente estadística Charles Spearman para decir una mentira plausible. Y entonces se burló. Binet se burló de Spearman. Ese artículo, del cual se burló Binet, es el que nos dicen supuestamente es el artículo genial, pionero de Charles Spearman. Cyril Bird, que se volvió en un momento el psicólogo más famoso y prestigiado del mundo, cuando murió, su hermana le pidió a un biógrafo que escribiera la historia de su hermano. Y se me olvida ahorita el nombre del biógrafo, pero obviamente el biógrafo le dijo, oye, pues los documentos que tengas de Cyril Bird, pásamelos, ¿no? Porque pues, necesitas todo el material que te ayude a reconstruir la vida del señor. Entonces le dio unas cajas de unas cosas que se habían quedado ahí, de los archivos de su hermano. Y este cuate se pone a escarbar a tratar de reconstruir los famosos experimentos de gemelos que supuestamente había hecho Cyril Bird, que habían sido muy, muy influyentes y habían convencido a mucha gente de que las diferencias en inteligencia tenían que ver con diferencias genéticas, porque obviamente el santo grial de la demostración de la importancia de la genética en la inteligencia sería pues que tienes 2 gemelos idénticos que fueron separados desde chiquitos y fueron criados en ambientes muy distintos, ¿no? Y tienen la misma inteligencia, ¿no? Si ese fuera el caso, entonces dirías, bueno, pues obviamente esto es una cosa genética, porque mira, los ambientes pedagógicos y de crianza son totalmente distintos, la genética es la misma y tienen la misma inteligencia, ahí está, ¿no? Entonces,
Él tenía un estudio creo que con 50 pares de gemelos idénticos que nadie los podía... ¿Dónde consigue 50 pares de gemelos idénticos que fueron separados después de nacer y criados en ambientes totalmente distintos, ¿no? Todo el mundo estaba impresionado de que hubiera logrado esto y los resultados eran dramáticos. Se veía en sus estadísticas un efecto tremendo de la genética y no tanto del ambiente de crianza y de pedagogía. Bueno, el biógrafo demostró que había inventado los estudios, que no existían no había manera de contactar a ninguno de los niños estos supuestos porque no existían. Inclusive la asistente de investigación, una señorita Margaret Conway, tampoco existía, era un nombre inventado. Había publicado todos estos estudios confirmados con esta supuesta Margaret Conway. ¿Cómo logró hacer todo eso? Cyril Burt era el editor de la revista de Psicología Estadística o Estadística y Psicología, no me acuerdo cómo se llamaba, una revista muy prestigiada. Él era el editor de la revista, entonces él podía publicar sus artículos sin que nadie lo revisara. Esa es la calidad intelectual del movimiento eugenista, ¿ok? Esta historia que nos vendieron de que la inteligencia depende mucho de los genes y todo este rollo, que todos lo tenemos en la cabeza porque la gente sigue hablando así. Esa es una victoria propagandística del movimiento eugenista que se logró con fraudes científicos. Y pueden ir a checar, vayan después a Wikipedia a leer sobre Cyril Burt para que vean que no les dije una mentira. Los grandes financieros del eugenismo son estos. Estos son los Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford, los grandes monopolistas de Estados Unidos que tenían unas fortunas infinitas, vertieron sus fortunas en financiar que se hicieran, que se enseñaran, ¿cómo se dice?, cursos de eugenismo como si fuera una ciencia en las escuelas secundarias, en las universidades. Lo volvieron mainstream, ¿no? Lo volvieron un lugar común de la civilización moderna, que se hablara de eugenismo, que se dijera que había un gran problema social porque supuestamente había mucho retrasado mental. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Y lo que los eugenistas decían que teníamos que hacer con tanto retrasado mental era, por supuesto, encarcelarlos para que no se pudieran reproducir, porque se trataba de eliminar esos genes de la población, ¿no? Y imagínense lo que esto implica cuando ellos están diciendo que la mayoría de la población son retrasados mentales, ¿no? Lo único que puede producir esto es una tremenda opresión. Y la otra, además de encarcelar a algunas personas, la otra solución era, para utilizar conjuntamente, no tenía que escogerse una a la otra, era esterilizar a la gente a la fuerza. ¿Ok? Y en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, fueron esterilizados a la fuerza, encarcelados o descasados por funcionarios del Estado, cientos de miles de gringos inocentes. Antes de que nada de esto sucediera en Alemania. Los nazis alemanes todo se lo aprendieron a los gringos. Todos los precedentes legales los tomaron de Estados Unidos. Y de hecho había una tutela. Los eugenistas estadounidenses eran los padrinos de los eugenistas gringos. Les pongo esta foto para explicarles cómo operaba desde el punto de vista político la lógica de los eugenistas. Porque John D. Rockefeller, el principal impulsor de todo esto en términos financieros, tuvo un disgusto muy grande en Colorado cuando los esclavos que trabajaban para él, porque eran esclavos, como ahora son esclavos literales y no metafóricos en Qatar y en Emiratos y en otros países del Golfo, aquí también, en las minas de Rockefeller, en la primera mitad del siglo XX, justo antes de la Primera Guerra Mundial, los obreros que trabajaban en las minas de Colorado de Rockefeller eran esclavos literales. Estaban viviendo en condiciones similares a las haciendas del porfiriato mexicano del siglo XIX o las haciendas españolas del siglo XIX, que eran exactamente lo mismo, ¿no? Entonces les pagaban en raya en vez de en dinero contante y sonante, ¿no? La raya de la compañía no se podía redimir más que en la tienda de la compañía. La tienda cobraba precios de extorsión, los obreros acababan endeudados con la compañía y entonces ya no se podían ir.
se volvía ilegal irte porque tenías una deuda con la compañía. El pueblo donde vivían los mineros tenía una cerca. El ingreso y el egreso al pueblo se controlaba con mucho cuidado. Había guardias armados. Estos eran esclavos. Y esclavos maltratados, porque las condiciones de seguridad en estas minas eran muy pobres. Se morían como moscas allá abajo. ¿Ok? Entonces, estos muertos de hambre, que se morían en las minas, que sufrían todo tipo de accidentes, que estaban siendo oprimidos por la compañía de Rockefeller, logran organizar una huelga para exigir cosas que a ustedes los harían llorar de ternura. Estaban pidiendo simplemente que los oprimieran un poquito menos. Eso era todo lo que estaban pidiendo. Es verdaderamente patético. Y por haber hecho una huelga para pedir nada más eso, Rockefeller mandó llamar a los pistoleros de la Guardia Nacional, y estos hicieron una masacre en Ludlow, y murieron inclusive las esposas y los hijos de los mineros. Esto, ahora los voy a asombrar todavía más, porque esto es un ejemplo de algo que estuvo sucediendo durante décadas a partir de que termina la Guerra Civil estadounidense en 1865. Fueron décadas de disparos de los patrones contra los obreros. Ardieron en llamas ciudades enteras en Estados Unidos. Y de esto ya nadie está enterado. No se enseña en las escuelas. Si ustedes van a ver los libros de texto que se utilizan para las secundarias, preparatorias, universidades en Estados Unidos sobre historia de Estados Unidos, cosa que yo hice, van a ver que si le dedican algo a este tema es un párrafo. Cuando mucho una página. Décadas, esta fue una segunda guerra civil en Estados Unidos. Décadas de disparos entre patrones y obreros. ¿Ok? Pero se salían con la suya los patrones porque controlaban la realidad, administraban la realidad, controlaban los diarios, que eran los grandes medios de aquel entonces. Entonces acusaban a los obreros de supuestamente ser revolucionarios marxistas y tontería y media, que supuestamente querían destruir Estados Unidos y bullshit. Y entonces, pero cuando sucede la masacre de Ludlow con los Rockefeller, esto ya fue demasiado grande. Esto ya no se pudo tapar con propaganda, y ofendió muchísimo a la clase media a la que habían estado adormeciendo con las narrativas de los periódicos. Y entonces aquí el susto que se llevaron es que la clase media podía unirse a la resistencia de la clase obrera, y en ese momento se produce una situación revolucionaria. Y estaban muy asustados de esa posibilidad, porque toda la segunda mitad del siglo XIX habían visto lo que pasaba aquí. Y aquí los obreros muy politizados estaban logrando cambios muy importantes. Y había habido unos enfrentamientos aquí muy violentos. ¿No? Por ejemplo, ahí está la Comuna de París, cuando termina la guerra franco-prusiana, ¿no? Entonces, estaban muy asustados. Y entonces, cuando vieron esto, que cambiaba el clima político y que la clase media estaba muy ofendida también, se dieron cuenta que ya no podían seguirle disparando a los obreros, y cambian de estrategia y empiezan a financiar el eugenismo con todo. Porque ¿qué hacía el eugenismo? El eugenismo cambiaba la ecuación por completo. El eugenismo le decía a las clases medias: tú eres de los buenos, tú eres listo, a ti no te vamos a oprimir, tú pasas los exámenes del CUP. O sea, tú estás acá con los ricos, ¿no? Y eso creaba una alianza entre la clase media y la élite de poder, que era lo que ellos necesitaban para que se eliminara el riesgo revolucionario, ¿no? Y a los obreros los ponían como esta era una pseudociencia, y la ciencia es la nueva religión de Occidente, ¿ok? Tú, a partir de 1848 y para adelante, quieres justificar una política pública, la tienes que justificar con base en alguna ciencia. Puede ser una ciencia social, puede ser una ciencia natural, pero tú no puedes decir: yo creo que esto va a funcionar y pum, no. Tienes que decir: tenemos unos estudios y fulano de tal que es un experto dice y bla, bla, bla. Te tienes que justificar con el lenguaje de la ciencia. Entonces dijeron, bueno, entonces a los obreros los pusieron con todo este envoltorio de institucionalidad pseudocientífica. Los obreros acabaron en una posición en la que si tú empiezas a darle lata al patrón, ¿no? Estás organizando una huelga, te pongo el examen de IQ que se lo estamos administrando a todo el mundo, ¿no? Que de todas maneras es un fraude, digo que saliste muy bajo, eres un retrasado mental,
¿te me vas a un campo de concentración? Porque con esto metían a la gente a campos de concentración hasta que pasara su periodo reproductivo, porque no se podían reproducir, porque eran retrasados mentales. Estos campos de concentración se llamaban colonias para epilépticos y retrasados mentales. Ustedes no aprendieron nada de esto en la escuela. ¡Qué cosa más increíble! Porque esto fue lo que después se convierte en la Segunda Guerra Mundial. De aquí viene. ¿Ok? Este es Henry Ford, gran eugenista. ¿Ok? Henry Ford recibiendo la medalla de la Gran Cruz del Águila Alemán, no sé cómo se llama, que es la condecoración más alta que otorgaba el Tercer Reich a un extranjero que hacía trabajo para el Tercer Reich. ¿Por qué? Porque Ford había sido el principal financiero de los protocolos de los sabios de Sion a nivel internacional, que era la columna vertebral de la propaganda de los nazis en contra del pueblo judío. Entonces, medalla para Ford. Y lo mismo estaban haciendo Rockefeller y Carnegie y los otros líderes eugenistas. Este es el libro de Edwin. Este es el centro de investigación eugenista que crearon con dinero de Carnegie en Cold Spring Harbor, en Long Island, Nueva York. Estos son los biólogos. Este es biólogo, este es Charles Davenport, del lado izquierdo, biólogo contratado por Carnegie para darle prestigio de ciencia al eugenismo. Este es Harry Laughlin, que se encargó de diseñar la ley modelo en Chicago, que luego fue copiada en otros lados para esterilizar a la gente a la fuerza. Este es Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, gran eugenista. Aquí está la cita de Edwin Black. Dice, la vista administrativa se hacía, esto es en la Nueva Jersey que gobernó Woodrow Wilson antes de convertirse en presidente de Estados Unidos. Fue gobernador de Nueva Jersey. Así es como trataban a la gente en la Nueva Jersey de Wilson, que se supone que es un gran humanitario. Y eso fue lo que ustedes leyeron, lo que les dijeron sus profes, es que Wilson fue un gran humanitario que luchó por la autodeterminación de los pueblos y tarugada y media. No. Así trataba Wilson a la gente en su estado. La vista administrativa se hacía dentro de la institución misma, orfanatorio o manicomio estatal, no en una corte bajo la autoridad de un juez. Además, el abogado que la corte asignaba al paciente, o sea, a la persona acusada de ser retrasado mental, tenía solo 5 días previo al fallo sobre la esterilización. Este es Carrie Buck. Carrie Buck fue el conejillo de Indias para la transformación legal de Estados Unidos en un estado eugenista. Entonces, ya se estaban haciendo las esterilizaciones forzadas, pero para que todo fuera kosher con la ley estadounidense necesitaban un fallo en la Suprema Corte. Entonces organizaron todo el teatro como en la lucha libre, ¿no? Y entonces a Carrie Buck, que era una huérfana, se les hizo fácil darle un examen de IQ y decir, no, mira, saliste retrasada mental, y entonces la meten en uno de estos campos de concentración y dicen, bueno, entonces la vamos a esterilizar. Y entonces le dieron un abogado, o sea, la gente que dirigía este campo de concentración le da un abogado de ellos a Carrie para que Carrie haga una demanda a través de este abogado en contra de la decisión de esterilizarla. ¿Ok? Y entonces van a juicio y pierden el juicio, no la niña, sino el campo de concentración. Todo esto estaba arreglado. Entonces, los abogados del campo de concentración recurren el caso para arriba a la Suprema Corte Estatal, ¿no? Vuelven a perder, entonces recurren el caso a la Suprema Corte de Estados Unidos, y entonces Oliver Wendell Holmes, que era el presidente de la Corte y un eugenista, organiza que los jueces de la Suprema Corte voten a favor de la esterilización forzada de Carrie Buck, y entonces, ¡pum!, se abren las esclusas y se vuelve legal en los distintos estados de la Unión Americana esterilizar a la gente a la fuerza si salen bajos en los exámenes de IQ. Neville Chamberlain, tenemos un artículo entero en el sitio de artículos de Management of Reality. Yo tengo un libro entero dedicado al apaciguamiento de Chamberlain, en mi serie de libros. Gran eugenista, pero no solo eugenista. Chamberlain estaba verdaderamente enamorado de Adolfo Hitler, y esto se documentó ya con todos sus detalles hace muchísimo tiempo.
en la década de los 80 por historiadores británicos, publicando en las mejores revistas de historiografía, las más mainstream, de Oxford, de Cambridge. Este hombre estaba enamorado de Adolfo Hitler. Y entonces, acuérdense que todo esto se los di porque lo que tenemos que hacer es reinterpretar la Segunda Guerra Mundial, si queremos eliminar la paradoja con la que empezamos, ¿no? Bueno, una de las cosas que tenemos que explicar, que los historiadores de la Segunda Guerra Mundial nunca explicaron, y ellos mismos lo confesaron, es el apaciguamiento, el appeasement. Lo que nos dijeron en la escuela fue que Chamberlain era muy tonto y era muy cobarde y nunca entendió a tiempo a Hitler y además estaba demasiado enamorado de la paz y no tenía el valor de enfrentarse y nunca entendió el genio geopolítico de Hitler. Entonces, la caricatura de Chamberlain que nos dan, que es la de Churchill, es que era tonto y timorato. No tenía huevos. Eso, le faltaban cojones, eso es lo que nos dice, ¿no? Y además era muy burro, pero muy burro. ¿No? No, hombre, por favor. Oye, ¿de veras creen que somos idiotas? Este hombre gobernaba el imperio más grande que el planeta jamás ha visto. Obviamente que era un chingón. Este señor no heredó el puesto. Él era primer ministro, lo habían votado, era el líder del Partido Conservador. Era un fregonazo, un macho alfa. Ningún tonto, era un genio. Y nos engañó a todos. A todos nos engañó. Y lo que se documentó en los 80, otra vez en las mejores revistas de Oxford y Cambridge, lo que se documentó es que este señor tenía todos los medios de información controlados a través de los servicios secretos. Y la documentación sobre esto la pueden ustedes leer en el artículo que les digo. Y antes de ser primer ministro, Chamberlain había hecho un esfuerzo muy grande como ministro de salud por lograr que se aprobaran leyes eugenistas en Gran Bretaña, copiando los precedentes estadounidenses. No se pudo porque el sistema británico es más democrático que el estadounidense. No tienen una Suprema Corte que le puede dar la vuelta a todo lo que se hizo en los parlamentos de los ciudadanos. Entonces ahí fracasó, porque pues, los parlamentarios hubieran tenido que votar a favor de las esterilizaciones y pues está difícil volver a ganar una elección, ¿no? Si esa es tu plataforma, ¿no? Entonces ahí se murió, pero los alemanes sí lo copiaron. Las leyes de Nuremberg de 1935 en Alemania, que empieza la T4 de los nazis y empiezan a mandar a gente a campos de concentración y a intervenirlos, etc. Eso lo copiaron de los precedentes estadounidenses. Edwin Black, su libro, es un libro muy importante de Charles Hyham, ya para terminar de unir los hilos, ¿no? Y traerlos al presente otra vez. Charles Hyham documentó lo que tendría que ser cierto una vez que documentas la posguerra y ves que los gobernantes de Estados Unidos están armando todo para destruir el Estado de Israel, ¿no? Y te enteras del eugenismo, que te dice que antes de la guerra los grandes poderosos en Estados Unidos estaban apoyando el crecimiento del nazismo alemán, ¿no? Una vez que ya te enteras de esas dos cosas, el sándwich, lo que pasa en medio, la guerra, pues tu hipótesis obvia tiene que ser, pues han de haber estado apoyando a los nazis durante la guerra y nada más nos dan a tole con el dedo. Y efectivamente lo que documentó Charles Hyham es que los grandes industriales, Rockefeller, Carnegie, otra vez todas estas gentes, durante la guerra estaban enviando material crítico para armamento, camiones, víveres, todo tipo de cosas. Inclusive después de Pearl Harbor, o sea, ya inclusive después de la declaración formal de guerra entre Estados Unidos y el eje, se estaba enviando todo esto con la protección del presidente Franklin Delano Roosevelt. Váyanlo a leer, muy interesante este libro. Y mucho de esto, y esto lo documento yo en mi libro, mucho de esto sucedía a través de España. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Franco hizo su teatrito de decir que era neutral, ¿no? Claro, era neutral. Después de que había asumido el poder en España gracias a que le ganó su guerra, ¿cómo se llama? Goering, ¿no?
en Guernica, y también tropas italianas y alemanas pelearon aquí y le ganaron a Franco su guerra. Era un pésimo general. Y también abandonaron a los republicanos. Los aliados de los republicanos, los gringos y los británicos, los abandonaron, los franceses los abandonaron por completo, ¿no? Entonces, ya parece que Franco va a ser neutral. Por supuesto que Franco era aliado del eje. Y entonces lo que hacían los gringos es que decían, bueno, como Franco es neutral, estamos muy preocupados por la situación en España, mira qué barbaridad, la guerra civil, y hay muchas necesidades, y entonces enviaban un montón de cosas a España, con esta ficción de que Franco era neutral y de que supuestamente estaban muy preocupados por los españoles, y por supuesto muchas de esas víveres, la gran mayoría, todo lo que se estaba enviando aquí, incluyendo petróleo, un montón de cosas, terminaba en manos de los nazis, ¿no? Y eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora sí cuadra. Ahora sí, no, ahora lo que tenemos que explicar nada más es esas cosas que hacen que luego nos confunden y que parece que son antinazis y todo, pero ya es más, ya son cosas que las puedes empezar a explicar, como la necesidad de proyectar un personaje, la necesidad de proyectar una posición, etcétera, que no te produzca una revolución en tu país, ¿no? O sea, si los estadounidenses concluyen que sus gobernantes son nazis y que quieren destruir la democracia estadounidense, pues entonces ahí el riesgo es de que haya una revolución en Estados Unidos. Entonces, obviamente los gobernantes tienen que esmerarse en proyectar una cierta personalidad, ¿no?, para mantenerse en el poder, porque la ciudadanía es democrática, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que nos han confundido son cosas que ellos hacen para confundirnos. Es funcional, es obligado que ellos hagan ese trabajo de confundirnos, si no, no se van a quedar en el poder, ¿no? Y esto explica, por ejemplo, porque la gente siempre me pregunta, oye, ¿pero qué hay de el apoyo económico y militar de Estados Unidos a Israel? Claro, sí, lo tienen que hacer. Ese apoyo militar y económico, que es mucho menos de lo que le dan a los enemigos de Israel, lo tienen que hacer los gobernantes estadounidenses, porque ese es el pago con el cual ellos terminan controlando la política exterior de Israel. ¿Okay? Con el establecimiento de esta ficción de que son su aliado, su padrino, su protector y todo esto, ahí es cuando con esos envíos a Israel, ellos compran el control de la política israelí, y por eso le pueden decir a Israel, párale, tienes que firmar un cese al fuego, ya fue suficiente en Gaza, ya fue suficiente en Líbano, salte de Líbano, oye, ¿qué pasó? Ya negocia por los rehenes, etc. Todo el tiempo los gringos están presionando, y hemos visto en las últimas décadas que logran que el gobierno de Israel haga muchísimas cosas que le exigen, que son malísimas para el Estado de Israel. ¿Cómo lo logran? Pues con la dependencia que crearon del Estado de Israel de los envíos de dinero y de armas desde Estados Unidos. Así es como compran el control de la política israelí. Entonces, para resumir, porque ya me quieren hacer preguntas y ya es hora de que tengan esa oportunidad. Tenemos la siguiente estructura. Antes y durante la guerra tenemos a los grandes industriales en Estados Unidos, por cierto, los que controlaban la política, eso también es cierto, ¿no? Franklin Delano Roosevelt ganó sus elecciones porque le hicieron la campaña a los Rockefeller desde el Chase Manhattan, ¿no? Entonces Roosevelt no era independiente de los eugenistas, era la herramienta de los eugenistas. Entonces estos impulsan el eugenismo, que en Alemania se vuelve el nazismo alemán, y terminando la guerra, como documenta el historiador Christopher Simpson, los estadounidenses crean la CIA, y la CIA se forma absorbiendo decenas de miles y quizás cientos de miles de criminales de guerra nazis alemanes y sus colaboradores en otros países europeos. Esta era la red de inteligencia de los nazis, liderada por Reinhard Gehlen, el general Reinhard Gehlen, que era el jefe de los ejércitos de inteligencia, en los ejércitos orientales de Hitler, en Fremde Heerpost, que son los que cometieron las peores cochinadas de la guerra. Y lo que documentó Simpson en 88, con documentos obtenidos gracias a la ley de transparencia estadounidense, que se llama el Freedom of Information Act, ¿no? Lo que documentó es que eso es la CIA. La CIA fue creada absorbiendo a todo el sistema de inteligencia de Hitler en Europa Oriental, que fue recreado por este Reinhard Gehlen,
que por supuesto no fue enjuiciado, fue protegido por la inteligencia militar estadounidense. Bueno, esto es como el ataúd, el último clavo sobre el ataúd de la hipótesis de que el gobierno de Estados Unidos pudiera ser amigo de los judíos. ¿Cómo? El órgano que va a decidir la política exterior de Estados Unidos es un nido de nazis. ¡Claro! Entonces tiene todo el sentido del mundo que el gobierno de Estados Unidos inventara el proceso de Oslo para meter a un grupo creado por el exterminador de los judíos europeos a territorio militarmente estratégico del Estado judío. ¡Claro! Si la política se está cocinando, la política exterior se cocina en la CIA. ¿Y qué es la CIA? El servicio, el sistema de inteligencia de Adolfo Hitler, originalmente en Europa Oriental. ¿Okay? Ahora metastasizado y distribuido en otros lados también, a partir de que lo reciben los gringos, ¿no? Ya tiene sentido. Pero no me crean nada. Ya me voy a callar. No me crean nada. El chiste es ir a tratar de refutar cualquier cosa que yo diga. Porque la única manera de convencerse es hacer ese esfuerzo. ¿Cómo que los nazis fueron reclutados para formar la CIA? No, no ha de ser. No ha de ser. No ha de ser. Parece una locura lo que estoy diciendo. Váyanlo a revisar, lean el libro de Simpson, lean lo que se dijo cuando se publicó el libro de Simpson. Consistente con la hipótesis de que el sistema de medios está tomado por estos mismos nazis, cuando se publicó el libro de Simpson, no lo pusieron en la primera plana, lo que él había documentado, por eso ustedes no lo sabían. El New York Times no puso en su primera plana, la CIA fue creada absorbiendo decenas de miles de nazis. El Washington Post no lo puso en su primera plana. ¿Qué esperanzas? Lo que hicieron fue dedicarle al libro de Simpson 2 párrafos de una reseña del libro en la página X11 donde nadie lo ve. Pero lo que dijeron en esas reseñas es, ya no se puede negar los hechos. El gobierno de Estados Unidos absorbió nazis por los miles para crear su sistema de inteligencia. No retaron lo que había documentado Simpson porque no podía. ¿Okay? Porque Simpson lo documentó con documentos del propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta es la estructura que tenemos. Pasamos de los eugenistas antes de la guerra, apoyando la creación del nazismo alemán, apoyando el nazismo durante la guerra, y después de la guerra, recuperando toda esa infraestructura nazi para su propio servicio de inteligencia. Claro que están tratando de destruir el Estado de Israel. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Y el otro libro que es muy importante de Christopher Simpson es Ciencia de la Coerción, donde Simpson documenta que esos mismos nazis que conforman el sistema de inteligencia del gobierno de Estados Unidos utilizaron ese sistema clandestino, como predijo Maurice Joly que iban a hacer si jamás les permitíamos actuar en secreto. Lo utilizaron para crear todo el sistema universitario que entrena a toda la gente que trabaja en medios. ¿Okay? Eso lo crearon desde la CIA, se financia con dinero de la Fundación Rockefeller, otra vez, lavada, ¿no? Para lavar fondos de la CIA a través de la Fundación. Todo eso lo documenta Simpson en este libro. Es increíble lo que hicieron. Antes de 1950, me parece, no existía todavía ningún departamento de ciencias de comunicación. No existía. Se inventó en un abrir y cerrar de ojos después de la guerra. Y todos los profes de los departamentos de comunicación que fueron creados en un abrir y cerrar de ojos en todas estas universidades gringas inmediatamente después de la Guerra Mundial, todos esos profes que estaban asalariados con dinero negro de la inteligencia estadounidense, esos profes habían sido antes de la guerra asalariados de Rockefeller en un esfuerzo gigantesco de la Fundación Rockefeller por entender las reglas de la ciencia, las leyes de la ciencia, de cómo engañar a la ciudadanía con un sistema de medios controlado. La fundación, y esto lo explica Simpson en su libro, la Fundación Rockefeller estaba hundiendo una fortuna durante los 30s para entender cómo podía administrarse la realidad de una ciudadanía democrática con un sistema de medios clandestinamente controlado.
Y los genios de la ciencia social que estaban siendo asalariados por los Rockefeller en los 30 se convirtieron durante la guerra en los expertos de guerra psicológica del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y terminando la Segunda Guerra Mundial los convirtieron en los profes de los departamentos de comunicación que terminaron educando a toda la gente que trabaja en medios, en los grandes medios occidentales. ¿Okay? Entonces, esa es la situación en la que estamos. Los mismos eugenistas que produjeron el nazismo alemán son los que tomaron el control del sistema de medios y que administran nuestra realidad. ¿Por qué será que todos los medios están en contra de Israel? ¿Por qué será que la política de Estados Unidos es tan anti-israelí? ¿Por qué todos los gobiernos europeos se la pasan atacando a Israel? Pues que no tienen vergüenza por lo que pasó en el Holocausto, etc. ¿Qué cosa más increíble? No, no es increíble. Lo que pasa es que la historia que aprendimos en la escuela no tiene ninguna conexión con la historia real. Ya me callo, para que me puedan preguntar.